Muy buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a una nueva emisión de Futuro Regional, el programa que conduce Rubén Sauro. Estamos aquí en vivo y en directo desde los estudios de Televisión Regional Ciudad de Rosario. Y en las últimas horas falleció el juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Carlos Fait. Tenía 98 años. El doctor Fait, dueño de una larguísima trayectoria académica, escribió 35 libros aproximadamente, muy relacionados con el derecho político, con la historia del pensamiento político. Incluso de esos libros le dedicó 3 al estudio del peronismo. También escribió varios libros sobre historia del pensamiento político, que abarca desde la antigua Grecia hasta el siglo XX. Recién ocupó un cargo público en 1983, cuando el doctor Alfonsín lo nombró presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el punto de vista universitario hay que destacar que el doctor Fait se quedó sin sus cátedras cuando se produjo la Noche de los Bastones Largos, en 1966, a raíz del golpe de Estado ocasionado por las Fuerzas Armadas y bajo el comando del general Onganía. Durante los años del proceso, el doctor Fait, socialista democrático, no peronista o antiperonista, como ustedes prefieran, estamos viendo imágenes del doctor Fait, tomó contacto con dirigentes radicales y en diciembre de 1983, como dijimos precedentemente, fue nombrado miembro de la Corte Suprema y permaneció en ese cargo hasta el 11 de diciembre del año pasado. Es decir, que ostenta un récord de 32 años, 11 meses y 2 días. Esto le valió muchas críticas del peronismo, no solo del kirchnerismo, sino también críticas de Eduardo Duhalde. Incluso la relación del doctor Fait, ustedes recordarán, con el kirchnerismo fue muy tirante. Evidentemente esto obedecía a razones políticas, porque tanto el doctor Duhalde, pero sobre todo la expresidenta Cristina Kirchner, evidentemente querían forzar la renuncia de Fait para poner a algún jurista más cercano a su ideología. Pero el doctor Fait se mantuvo inflexible y curiosamente renunció el 11 de diciembre, justo un día después de la asunción de Mauricio Macri. Pero aquí lo importante, más que las cuestiones políticas, porque obviamente despertó amores y odios, aquí cabe reconocer el valor académico del doctor Fait. Yo he leído, no todos obviamente, pero algunos libros sí, realmente un hombre muy didáctico. Como expresamos precedentemente, él se dedicó mucho al derecho político, a la ciencia política, y realmente desde el punto de vista académico fue alguien muy valorable. Ahí lo tenemos, seguimos viendo imágenes del doctor Fait, a mi modesto entender superior a muchos de los miembros que tuvo la Corte Suprema de Justicia desde el advenimiento de la democracia. Si uno lo compara al doctor Fait, por ejemplo, con el doctor Nazareno, el doctor Molineux O'Connell, con algunos otros, el doctor Bogiano, realmente es como comparar un hipopótamo o un elefante con un mosquito. Esa es la verdad de la milanesa. Lo cierto es que creo que el mundo del derecho ha perdido un hombre sumamente valioso. Creo que fue un gran demócrata, aunque los peronistas obviamente nunca lo quisieron porque hay que reconocerlo, fue un gran antiperonista, pero desde el punto de vista de su aporte a la ciencia política y al derecho político fue sencillamente invalorable. Aquí rápidamente, antes de finalizar, porque hay invitados que están esperando, Mauricio Macri está experimentando en carne propia lo que es tener de aliada a Elisa Carrió. Ustedes saben que Elisa Carrió es una experta en el arte de crear fuerzas políticas y luego de destruirlas. La doctora Carrió acaba de denunciar a 3 funcionarios muy cercanos a Aranguren y los acusa de ejercer funciones incompatibles con la función pública. Evidentemente ella presentó un texto en el que dice que estos tres involucrados tienen vínculos con empresas petroleras muy importantes del país y que no pueden ejercer las funciones que están ejerciendo. Bienvenido sea, porque evidentemente aquí en este caso la doctora Carrió pone en evidencia que no se casa absolutamente con nadie, y si Mauricio Macri pensó que la podía controlar, realmente cometió un grosero error de cálculo. Ahora, si le parece bien, estimado director, luego de haber recordado brevemente al doctor Fait y de haber destacado la cualidad fundamental de Elisa Carrió, que es el arte de destruir lo que construye, hacemos la primera pausa del programa y luego continuamos ya con su conductor, Rubén Sauro, en Futuro Regional.
Woma, peluquería unisex y cosmetología estética, depilación completa, manos y mucho más. Las últimas tendencias en cortes, peinados y tu color más brillante que nunca. Woma, peluquería unisex y cosmetología estética. Pueyrredón 747 Rosario. Turnos al 480-1118. Woma, peluquería unisex y cosmetología estética. Todo en un solo lugar. Club Policial Rosario. En su sede de Entre Ríos 251 te ofrece idiomas, inglés, francés, italiano, gimnasio, artes marciales, karate, kubudu, aikido, kapu, también reiki y muchas más actividades. Consultas a los teléfonos 447-7030, 448-8794, 424-3949. Club Policial Rosario te espera. Abierto a la comunidad para integrantes de la fuerza y público en general. Salones para eventos, cumpleaños infantiles con inflables. Club Policial de Rosario @yahoo.com.ar. Por eso, en Villa Gobernador Galvez, las farmacias de confianza son Farmacia Jeremía, Avenida San Martín 2030, teléfono 492-1645 y Farmacia Cavalieri, Juan Domingo Perón 1591, teléfono 492-1328 y en Zona Sur, Farmacia Cavatorta, San Martín 5023. Teléfono 465-3329. Porque medicamentos confiables garantiza tu buena salud. Mundo Gym activa tu cuerpo. Musculación, cycle, local, PAM, boxeo, funcional, abdominales, gap, defensa personal. Todo lo necesario para hacer tu actividad física de manera integrada, divertida y eficaz. Mundo Gym, San Lorenzo 1250. ¡Vamos! Nada como ir juntos a la par. Todos los jueves, 16:30 horas, hacemos Juntos a la Par, una producción general de SADOP Rosario para la ciudad y toda la zona de influencia, donde el debate educativo se hace presente. Nada como ir juntos a la par. Jueves, 16:30 horas, por Televisión Regional. A todos, bueno, como siempre, muy interesante e informativa, ilustrativa la editorial que realiza en todos los comienzos de Futuro Regional mi compañero de trabajo Hernán Cruce, pero ahora, como diría Mirta Legrand, mesaza. Tenemos una mesa en donde tenemos gremio y política y gremio. ¿Por qué? Y bueno, porque van de la mano este año, los dirigentes gremiales tienen un rol fundamental. Tienen que tratar de que Macri no se vaya tanto a la derecha, le tienen que torcer un poco el brazo, el rumbo de la economía. Bueno, hablando de gremios, ayer me lo había anticipado el dirigente de pescadores, Tolarovi, ayúdeme con el nombre. Sí, Villarreal. Villarreal. Ayer me dijo, vamos a cortar el puente que une Rosario con Victoria. El puente Rosario-Victoria. A las 8 de la mañana estamos cortando el puente. Yo, viste, a veces los dirigentes gremiales amagan. No, hoy fue y cortó el puente. Era un caos. La zona norte de la ciudad de Rosario. Le doy la bienvenida a Ángel Baltuzzi y le doy la bienvenida también a Edgardo Arrieta. ¿Qué tal, Edgardo? Dirigente gremial, delegado de balizamiento, Luis Tolarovi, dirigente justicialista, también ligado al sindicalismo, y Ángel Baltuzzi, que bueno... Somos políticos, gremial, y él es político gremial. Ahí está. Baltuzzi, ya todos saben, diputado nacional, diputado provincial, fue senador provincial, fue interventor de la EPE, estuvo en el Ministerio de Trabajo, anduvo por todos lados. Ministro de Gobierno. Y ministro de Gobierno, de Reutemann. Ahí está. Cuando el Ministerio de Gobierno tenía al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el de Gobierno, todos juntos. Exactamente, y éramos 14 funcionarios. Ahora son, total. ahora son como 1000. Son como 1000, pero bueno, está bien. Viene a la socialista. Abrimos áreas, inventamos nodos y metemos gente. Y cientos de asesores. Y cientos de asesores y viáticos y todo eso. Pero está bien, ya estamos acostumbrados. Bueno, hoy Villarreal cortó el puente y desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, la zona norte, porque ya el puente estaba colapsado, la gente que estaba de mal humor,
la zona norte fue un caos. Dice que mañana lo va a volver a cortar. ¿Por qué? Él manifiesta que con las piezas de sábalo, de boga, el pescado, la provincia se beneficia, que gana mucho dinero. Entonces los pescadores están pasando un mal momento y necesitan un bono de este mes, o sea, un bono por noviembre y un bono por diciembre para poder pasar la fiesta. Todo es atendible en esta nueva Argentina, digo nueva Argentina porque obviamente acá cuando hay un cambio de gobierno, el que viene cambia todo, lo que está bien, lo que está mal. Sí, vamos a empezar por la política, Ángel Baltuzzi, que pertenece al sector que conduce a nivel nacional Sergio Massa. No nos vamos a meter muy de lleno en la interna que tiene el masismo acá en Santa Fe. Ahora apareció en escena Amalia Granata, que quiere ser candidata a diputada nacional, o la propone un sector. Grandinetti integra o conduce otro sector, y después también está Diego Giuliano, que puede llegar a ser candidato a diputado por el masismo, tal vez por el PRO, tal vez por el justicialismo, todavía no lo tiene decidido. Pero un sector también del peronismo, llámese Barrido, llámese el Pipi Andrada, le están armando estructura como para que Giuliano se pueda llegar a presentar como candidato a diputado nacional dentro del Frente Renovador. Dicho todo esto, Baltuzzi, ¿cómo ve el panorama político a nivel nacional y a nivel provincial? Sobre el peronismo renovador, yo le voy a decir que yo estoy vinculado a ese sector en el nivel nacional, porque soy amigo del doctor Labaña. Me consta. De Felipe Solá. Incluso la última vez que vino Labaña aquí, vino invitado por mí. Y usted me invitó y estuvimos en el Ross Tower, pasé el chivo del hotel. Dio una conferencia en la Universidad Católica. Estoy vinculado a ese sector. Ahora no ha sido muy feliz el modo como se han manejado las cosas en Santa Fe, porque en una etapa anterior le habían dado mucho oxígeno a este señor Cachi Martínez, que no tenía buenos antecedentes, decidida y categóricamente. Y ahora veo que hay como un manejo muy cerrado de Grandinetti. Acá hay que abrir el juego y hay que incorporar a muchos sectores si se quiere que ese sector tenga un protagonismo importante en Santa Fe. O sea que si no hay una apertura y una ampliación de las bases, recurriendo al peronismo en sus distintas versiones, o sea, con una base peronista fuerte, yo me reservo lo que voy a hacer en definitiva. El tema Granata, yo ya no soy partidario de seguir recurriendo a figuras del mundo artístico. Pero ¿por qué si todos somos iguales ante la ley, tenemos derecho a presentar? Tiene todo el derecho y hay un grupo de compañeros que están impulsando eso. Pero dice que militaba en el peronismo, que es peronista. Yo no la vi nunca, pero no quiero descalificarla. Digo, yo no me encolumno en un proyecto de esa naturaleza. Una lista: Amalia Granata, Ángel Baltuzzi. ¿No iría usted? No iría. No. Eso es machismo, eso es machismo. No porque sea, sino mire Anita Martínez. Por la historia de cada uno. Periodista, modelo, se presentó, hizo muy buena elección. Después está el tema de Giuliano, que es un dirigente capaz, es interesante, ha sido un poco movedizo, se ha cambiado un poco eso a mí no me gusta, yo prefiero estar en una posición y morir con las botas puestas y no estar. De todas maneras, es una persona capaz, preparada de la política de muchos años, es una opción interesante. Y Grandinetti deberá evaluar, porque veo que tiene un manejo muy cerrado, y el peronismo es grande, la provincia es grande, y luego está, así como el sector gremial tiene un proceso de unidad a nivel nacional, y está intentándolo acá en la provincia, también podría haber un proceso de reunificación del peronismo, y a mí me siento más cómodo con los compañeros peronistas que con los inventos nuevos. O sea, en una palabra, le pegó a todo el mundo.
A Juliano dijo que era movedizo. No, bueno, pero, Granata, pero como que es ya, machista, no quiere ir detrás de ella y aparte no la conoce no, militando. machista, no. Y Grandinetti dice que es muy cerrado. En una palabra, bueno, pero digamos que bueno, hay que ver qué es lo que... no hay nada que a ver pegar. si Grandinetti hace cosas. Y a Juliano lo he ponderado por ay, me olvidé, y el Cachi Martínez es un impresentable. por la preparación. Me parece que Juliano es una opción interesante. Grandinetti dependerá de lo que haga y de la apertura, porque tampoco es John Fitzgerald Kennedy. Está bien, no, pero él lo propone a este dirigente ruralista... Bussi. No, Bussi creo que ya lo pasaron. No, Bussi no. A Bussi está en el no, purgatorio. Yo creo que se equivocó. ¿No está en el purgatorio, Bussi? Se equivocó bastante y... Está animando fiesta infantil. No, el que usted dice, no veo... Romagnoli. Hablamos Claro, el amigo Romagnoli, muy buen tipo, muy buen tipo. Bueno, muy buen dirigente. Yo no digo nada porque no lo conozco suficientemente. Yo sí. Pero el peronismo, si se llama peronismo renovador, me parece que ir con un representante de la Bolsa de Comercio no es tampoco. Y bueno, pero la provincia tiene mucho campo, mucha soja, mucho trigo, muchas vacas. Reutemann, usted que fue reutemista, es el mismo palo, Romagnoli. Así que, bueno, me voy ahora a la parte gremial, porque es la otra cara de la moneda, porque esta vez me da la impresión que a los dirigentes gremiales no los van a poder... La política los ha usado a los dirigentes gremiales. Muchachos, pongan el gremio, el sello, la gente, plata, y después a la hora de los armados de lista lo dejan de furgón de cola. Yo quiero decir, para terminar nomás, que los Arrieta, él y su hermano Smith, son de lo más serio y consecuente que tiene el movimiento gremial. Aquí y en Buenos Aires. No, pero hay bueno, no se olvide de Marcelo Barro Desmata, no sí, se olvide sí. de Rabanito Barrio Nuevo en obras sanitarias, sí. no se olvide del sindicato de la carne con Fantini. No, de algunos que estuvieron en posiciones por ahí que yo no comparto, pero voto de Luz y Fuerza. Voto de Luz y Fuerza. Yo lo que quiero decir es que ellos fueron muy consecuentes y han estado en todas las luchas. Pero le han pagado mal. La época en donde los sindicalistas tenían un tercio en las listas, 2 y venía uno, Cayetano de Nichilo, o sea, lo recuerdo. Bueno, también recuerdo cuando el compañero Smith tenía que encabezar la lista de diputados en Santa Fe con todos los laureles. Y no lo pusieron. Y le pusieron a alguien de la cámpora. Bueno, Lalo Cabrera en su época también, el sindicalismo tiene dirigentes que han sido emblemáticos. ¿Cómo está el tema gremial? ¿Ustedes están dispuestos? Voy a empezar acá por Edgardo Arrieta. ¿Están dispuestos? Voy a tirar nafta al fuego, no leña, nafta le tirar. ¿Están dispuestos a hacer de nuevo furgón de cola de los dirigentes políticos? Si esta vez no le dan participación en las listas, en los lugares de expectantes, ¿van a seguir acompañando siempre y tener un rol, o sea, permitir que los ninguneen a la hora de los armados? Bueno, ahí está, las cualidades son bastante... Bueno, pero ¿qué ha sido así o no? Sí, nos sentimos realmente, como vos lo decís, los que venimos militando desde hace un tiempo, pero fundamentalmente los que somos ortodoxos en el peronismo, ¿no? Que tenemos nuestra bandera, nuestro estandarte es el justicialista y el de Perón y el de Eva, hemos visto cómo se ha desvirtuado y la política a nosotros, al movimiento obrero, nos ha atomizado y no ha generado diferencias y ha hecho de que esas diferencias han sido algunas hasta imposibles de cerrar. Entonces, el peronismo tiene esa forma por ahí de transformarse, o algunos creer que son el peronismo y muchos seguimos y terminamos como el flautista, que vamos siguiendo la música, la marcha con la bandera. Y terminan todos ahogados en el medio del mar. Exacto. Por eso yo creo que a esta altura las canas nuestras hacen de que no volvamos a cometer errores. Como no se deben volver a cometer los errores de los 70, de los 80, de los 90, porque nosotros cada década tenemos distintas circunstancias. Un error distinto. En el peronismo. Creemos esta vez, y ya que está también te comento, nosotros creemos de que el movimiento obrero primero tiene que hacerse fuerte. Estamos muy cerca de la unidad acá en esta regional, que es la segunda en importancia del país. Creemos que la semana próxima ya tendremos prácticamente los nombres. Y este sábado
vamos a pasar en el sindicato municipal una película que tiene que ver con Perón, que se llama El legado, que la hizo Pino Solana y que habla de cuando Perón estaba en el... Buenísima noticia, abierto para todo público. Para todo público. ¿En qué horario? A las 18 horas del día sábado. Estamos y va ahí. a estar presente Pino Solana y Juan Carlos Smith también para hablar sobre el peronismo, y justamente esto lo hace, no vamos a poner ni corriente ni nada, esto lo hace un grupo de sindicatos que nos consideramos peronistas ortodoxos y creemos que hay que volver a la fuente, ¿no? Y hacerse, como decía al comienzo, fuerte para poder sumarnos a lo político, no ser, como vos decías también, el furgón de cola. Entonces, sindicalismo de las primeras horas, sindicalismo doctrinario sería, de Perón y Evita, sería el título o el nombre de... Nosotros no vamos a denominar sindicatos peronistas rosarinos. Sindicatos peronistas rosarinos. Sábado, 18 horas, un saludo a Antonio Randner también, a Luisito Sánchez, a la gente de Municipales, vamos a estar ahí 18 horas para ver la película. Contame un poquito de esa película. Bueno, es Pino, cuando era muy joven, lo visitaba asiduamente a Perón, y era que mientras caminaba por la Quinta, lo iba grabando y lo iba filmando. Todo eso que habla el general, que realmente cuando uno lo sigue releyendo ve que estaba, no 50 años avanzado, hicieron estadística. Está más de 100 realmente, porque él ya se lo puede decir bien, cuando nos habló de la ecología, nosotros decíamos, ¿qué está diciendo este hombre? Está grande, sin embargo, fíjate... Un estadista indiscutido, sí. Indiscutido. Estudiado por los analistas políticos más brillantes del mundo. Habló del tema del agua, de que el futuro era para los países que se produjeran alimentos. Por eso creemos que ese es el núcleo, esa es la fuente de volver al peronismo. Sigo tirando leña al fuego. ¿Qué sintieron ustedes? Recién Baltusi dijo algo y yo me quedé pensando mientras te escuchaba. Cuando un dirigente de la talla de Smith tiene que encabezar una lista de diputados nacionales y después por un llamado telefónico de Buenos Aires te aparece un pibe de la cámpora, que yo no digo que sea malo, bueno, regular, pero la escalera hay que subirla de sin historia, la escalera hay que subirla de un escalón. No puede ser que por un llamado telefónico te pongan de uno en una lista y manoseen a todos los dirigentes. Vos como dirigente gremial, perteneciente a Dragado y Balizamiento, que tiene que ver con Smith, ¿qué sentiste? Una decepción total, un descreimiento hacia lo político que veníamos hablando en ese momento, porque después se vio que la política en ese momento, después de esa campaña, viró hacia el neoliberalismo, en nuestra forma de ver. Hoy cuando dicen Macri es neoliberal, yo digo que los últimos años de Cristina para nosotros y nuestra forma de ver han dejado mucho que ver y han estado mucho más cerca o hasta mintiendo en un montón de cuestiones. ¿Es lo mismo Cristina que Néstor? Nosotros consideramos que no. Nosotros con Néstor Contame un poquito qué diferencia viste entre Néstor y Cristina. Uno solo, que el que más grafica. El diálogo. El diálogo a lo mejor con Néstor te sentabas y te salías con una palmada en la espalda y te ibas contento. Cristina, y a lo mejor no cumplía, pero te ibas contento. Era muy autoritaria. No te atendía. No, primero que no te atendía. ¿No atendía el teléfono? Y segundo que cuando le decías algo hacía todo para que te vaya mal, ¿no? Nosotros lo tuvimos en el tema de la Isla de Marchi, quiso borrarnos del mapa. Sí, eso me acuerdo. Igual a mucha gente lo demonizó a Moyano, pero Moyano puso lo que había que poner cuando a Cristina la quisieron derrocar, cuando fue el tema de la 125. Y después lo expulsaron del paraíso kirchnerista por una mínima discrepancia. Creo que era muy totalitario el régimen de Cristina, y yo también coincido con vos, lo banco 100% a Néstor y a Labaña, que lo tenía de ministro de Economía. ¿Coincide, Ángel? Sí. Labaña fue uno de los mejores... 2 años y medio de mi Diputación Nacional coincidimos con Kirchner. El tiempo de Labaña fue el mejor. Remes y luego Labaña. Y Kirchner tenía... Remes era parecido a Remes con esto. Tenía una libretita y iba anotando los números y mantuvo el superávit gemelo que se llamaba
en las exportaciones y en la parte fiscal, y después los gobiernos de Cristina se desmadró todo. Se desmadró todo. Y aparte la Cámpora tomó un rol que me parece... A ver, ahora se van a agarrar conmigo la gente de la Cámpora, que tengo amigos y aparte hay chicos que militan con pasión y lo hacen con alma, corazón y vida. Pero hay que reconocer que le dieron un rol que no era el... Sí, pero también... Tendrían que haber me seguido... pongo de este lado, lo que debemos rescatar que en ese momento también la juventud no tenía participación. Nosotros veníamos del Valle ante todo, los cacerolazos... por eso fue Néstor. Exacto, y la eso juventud no tenía participación y se le empezó a dar participación, bueno, y después nos vamos de un extremo al otro. Si vos le das a un pibe que tiene que salir a pegar afiche, a poner pasacalle, a militar en los barrios, a caminar la ciudad, le da un cargo demasiado alto para su militancia, lo sobredimensional le está haciendo un daño. Sí. Le está haciendo un daño y es lo que le pasó a la gente de la Cámpora. Sin plata no son capaces de organizar una despedida de soltero. Es real. En cambio, con la billetera que tenían, se llevaban el mundo por delante. No todos, no estoy hablando de los militantes, estoy hablando de los dirigentes de la Cámpora. Y después cuando tuvieron la posibilidad de demostrar que eran dirigentes, hicieron papelones. Algunos hicieron papelones. No voy a entrar en detalles, pero vos sabés a quién me estoy refiriendo, Luisito. Totalmente. El novio de la Hipólita Aki, y siguen nombres, y muchos otros. Luisito, contame un poco cómo está el tema, vos que estás recorriendo los distintos búnker de los distintos dirigentes gremiales. ¿Hay espíritu de unidad o no? Espíritu de unidad hay. Lo que pasa es que el tiempo prácticamente nos encuentra a fin de año y todavía no la hemos concretado. Pero, por ejemplo, hoy hay una reunión bastante importante. ¿En dónde? En el centro de patrones fluviales, 9 de julio 1375, y se lleva ese espíritu que vos decís. ¿Cuántos gremios van a ir? Aproximadamente 60, 70 gremios. Bueno, reunión muy importante. Si van 60 instituciones gremiales de la ciudad a una reunión, entonces hay espíritu de unidad. Seguro. Otra pregunta que quiero hacer, y eso se lo hago a los dos. Lo de ganancia, que es un tema que se viene remando desde no sé cuántos años ya, y pelea tras pelea. Parece ser que hay un proyecto de Massa, está la propuesta de Macri. A ver, contame, ¿cómo lo ves a ese tema? Lamentable porque ellos, uno de sus caballitos de batalla antes de la elección era que el salario no es ganancia, ¿no? Sí. Y bueno, lamentablemente hubo que presionar, ustedes han visto que vamos al paro, que vamos para tratar de llegar a algunos acuerdos. Pero ahora aparentemente hay hasta fecha de acuerdo. Bueno, no, pero ¿qué sucede? El oficialismo vio que se le anticipaba Massa presentando justamente un proyecto. Entonces decidió colocar un proyecto al cual nosotros hemos pedido que se nos explique, y realmente es catastrófico. Los funcionarios... ¿Es insuficiente? Primero que es insuficiente, pero los funcionarios no tienen idea de lo que se mandó el proyecto. O sea, a ver si entendí, como Massa había presentado un proyecto para el oficialismo, o sea, el macrismo, no permitir que Massa tome la delantera. Exacto. En este tema... Tuvieron que presentar algo sin consenso. Tirado de los pelos, sin consenso. Y lo principal va a venir ahí, que ya hay coletazo. Hoy todavía no pude hablar con Smith por el tema de la Confederación de Trabajadores del Transporte, que es lo que más estamos padeciendo justamente. ¿Lo vamos a tener a Smith alguna vez acá en vivo en el programa? ¿Puede ser? Él es de acá, lo que ya sé. le dan son los horarios, porque yo le digo que es un marciano, es un hombre que vive trabajando. Él es de acá, como te decía, el domingo a la noche está en Buenos Aires y el sábado a la tarde. Fíjate que este sábado va a estar. O sea que la familia lo va a ver un ratito el día domingo. Y ya después vuela otra vez a Buenos Aires. Está bien, pero vos decirle el programa más importante del sur de la provincia, el que ve todo el arco político. Decirle que ve... Bueno, si nos apoyan en las candidaturas sindicales lo vamos a... Ahí está. Ángel, a ver, para ir cerrando, porque lo tenemos a Giacometti también detrás de cámara, que va a hablar de todo el tema que lamentablemente nos preocupa, el tema de la inseguridad aquí en Rosario y en Santa Fe. ¿Va a llegar la sangre al río en el masismo santafesino o van a llegar a un acuerdo y va a haber una lista unida? ¿Qué opina usted, dirigente de experiencia? Lo veo improbable, pero como Grandinetti es diputado nacional y en su momento hasta le dimos una mano cuando se conformó.
confeccionaron la lista porque yo fui uno de los que podía haber tratado de poner algún palo en la rueda. Claro, porque quería ser Cachi Martínez. Claro. Y hubo gente que... Yo estuve en el cierre ese con Sergio Massa, con Graciela Camaño, y a mí me pareció que él que estaba mejor posicionado. Yo me abstuve, incluso facilité, pero luego tiene que tener como respuesta a eso una apertura. Él es diputado nacional y tiene la posibilidad de hacer una convocatoria amplia. Si no, va a haber interna. Interna, puede haber una dispersión, y repito, hay que mirar también con cuidado el proceso de unificación del peronismo, que puede ser un factor. Son 4 en el masismo santafesino y son 3 listas las que puede haber, una cosa increíble. Puede haber 3 listas. Y por ahí hay 4, son 4 listas. Está bien. La unidad siempre es la que uno trata de proponer, ¿no es cierto? No cualquier unidad también. No, seguro. El rejunte tampoco es unidad. El rejunte no es unidad. Ahora, yo quiero decir que... Sí. Rápido, que Giacometti está mirándolo desde afuera. Sí. Smith es el cuadro más importante que tiene el sindicalismo en este momento. Me lo dijo, ¿sabe quién me lo dijo también? La solidez, el discurso, Rabanito Barrio Nuevo. La coherencia. Rabanito Barrio Nuevo, también me dijo lo mismo. Luisito, me trajiste una noticia que la tenemos que dar, lamentablemente. Le mandamos un saludo a toda la familia de la periodista y militante política Nora Lagos, que falleció. Bueno, fue una dirigente peronista, 75, participó, claro, 23 de noviembre de 75. Intensamente en la resistencia peronista, fue perseguida, fue encarcelada varias veces, actuó en la clandestinidad. 75. Bueno, se cumple que un aniversario. Es un aniversario. Un aniversario, ahí está. ¿Tenía alguna otra información que quedó? Sí, rápidamente, en nuestro gremio de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, que preside Alfredo Domingo El Mono Berti, realiza una asamblea general convocando a todos los técnicos para tratar el balance económico-financiero. ¿Qué jugador el Mono Berti? Y promete estar acá, y es posible que venga con Aldo Poy, si es cerca del 19 de diciembre. ¿Va a ser la palomita Poy acá? Seguro, acá. Le tiramos realmente. Le voy a tirar un ladrillo a ver si lo Nada, mentira, lo quiero. Concejal. Concejal, sí. El otro día levantó la mano y pidió la palabra. Bueno, es Preguntó importante. si el aire acondicionado andaba bien o mal, porque creo que fue lo único que dijo en 4 años. Está bien, que a nuestro gusto, ya lo dijo el Yayo, Sí. ricos y famosos no nos gusta, pero bueno, Mirá vos, están. con esa palomita, ¿cuándo fue? ¿En el 72 la palomita? 71, todavía viene robando con la palomita, no se puede creer. Fue buena persona. 2 veces muy buena persona. No, muy buena persona, nadie discute, no estamos poniendo tela a juicio que vos mala persona, buena persona. Pero que con esa palomita Nos mató. ha venido, le sacó el jugo a la palomita. Ya lo creo. ¿Comieron cuántas generaciones a la palomita esa? Mirá lo que se multiplicó los peces como Jesús. Seguro. Bueno, muchas gracias Luisito Tolaro y muchas gracias. Al contrario, yo Rubén. mi reclamo, porque se habla un poco más de San Lorenzo. De San Lorenzo, de San Lorenzo. Esta noche jugamos, a ver si hace fuerza. Ahí está. San Lorenzo, aguante Racing. Tenemos de todos los clubes acá. Muchas gracias, Ángel. Gracias. ¿Usted sigue siendo de Argentino de Rosario? Sí, pero yo soy de Central también. Son 2 categorías tan alejadas que nunca se van a cruzar. Me contó un pajarito La vez que más estuvo que van a dar cerca, la vuelta esta vez. Cuando yo estuve al frente de Argentino, después con el doctor Bertía, llegamos al Nacional B, o sea que estuvimos cerca de cruzar. Ahora está 3 categorías. Bueno, después vino mi amigo Sclafani y lo levantó. Lo levantó. Quería vender bueno, Yayo, ¿van a dar la vuelta esta vez? Sí. ¿En la Copa Argentina? Creo que sí. Esta vez dan la vuelta. A No Misión. no hay que cocinar la liebre antes de cazarla, ¿no? Broglia es de festejar antes de tiempo. Pero bueno, dicen que eso no se hace. Vamos a la pausa. En el próximo bloque nos metemos en temas serios. La ciudad de Rosario. Me dijeron que Gendarmería, ya se la dejo picando a Giacometti, pero me dijeron que Gendarmería, un ejemplo, el otro día una persona le habían robado la bicicleta. Fue corriendo y le avisó a los gendarmes. Y dice, mira, allá va el que me robó la bicicleta, yo no me puedo mover de acá. Tengo órdenes que tengo que cuidar, ponerle esta plaza. O sea, ¿me entendés lo que te digo? Son como robots. Si los mandan a cuidar una plaza y ven que están robando a alguien a media cuadra, no se mueven de ahí. Ellos están para cuidar la plaza. O sea, el doble comando no funciona, tienen que pedir autorización a Buenos Aires para todo.
Una complicación, ¿no?